otras particularidades tanto en los sistemas de producción, clima, temperaturas, que no siempre la información es tan extrapolable. Quiero agradecerles a todos por sumarse, especialmente a los dos disertantes, tanto Guillermo De Vito como Eduardo de Sá Pereira, que nos van a compartir sus conocimientos y sus experiencias en esta materia. La idea era comenzar la charla de Guillermo. Guillermo es asistente técnico regional de la regional de Necochea de Apresid y también asesor privado, donde él trabaja en Necochea, la zona ahí en el sudoeste, así que bueno, Guillermo, adelante y muchas gracias. Bueno, gracias Ignacio. Buen día a todos. Esperen que voy a compartir me tenés que habilitar, Ignacio, para compartir la pantalla. Sí. Dame. Entonces, miren qué novedad tenemos acá. No importa, no importa. Estuvimos hablando media hora, no lo testeamos antes. A ver ahí. ¿Ahí? Ahí está. No, me dice que ¿Ahora? Ahí estamos. Okay. Encima lo tengo en inglés. Estamos. Listo. Solucionado el problema. Díganme cuando ven la pantalla. Se ve perfecto. La pantalla se ve. Bueno, listo, ahí. Algo que no comenté, la idea de la dinámica de la reunión, dejamos que cada participante desarrolle su presentación, pueden ir escribiendo las preguntas al chat, o luego quitar el micrófono y hacerlas en voz alta. Por ahí, luego de cada presentación dejamos un espacio de alrededor de 10, 20 minutos para hacer preguntas, y sobre el final también damos un espacio de intercambio general, donde cualquiera puede brindar sus aportes y realizar las consultas que crea conveniente. Así que ahora, Guillermo. Bueno, buenísimo, ahora sí estamos. Buen día a todos, gracias Ignacio por la presentación, por la invitación a toda la gente del Cencerro. Y la idea, como habíamos dicho, era compartir un poco experiencias que venimos haciendo en el cultivo de vicia, qué aprendimos, qué nos falta aprender. O sea, acá seguramente entre ustedes, los oyentes, haya gente mucho más entendida que nosotros. La idea es disparar discusiones, ¿no? Contar aciertos y errores que venimos teniendo en el manejo, tanto con ensayos, mucho ensayo con la regional Necochea de Apresid, la red de cultivos de servicio de Apresid, que tiene coordinación desde la institución en Rosario, Andrés Madías, y mucha ya experiencia, por suerte, de parte de productores, ¿no? De nuevo, aciertos y errores, ya manejo a nivel de lote, que la idea es ponerlos un poco sobre la mesa y ver y discutir entre todos. ¿Qué propongo discutir? Bueno, primero los nichos que tenemos en los sistemas del sur, centro-sur de la provincia de Buenos Aires, que son muy distintos a una zona donde se ha adoptado mucho más el tema de cultivos de servicio que la zona núcleo, ¿no? Donde ahí predominan los cultivos de verano. Acá, por suerte, tenemos muy buenas rotaciones, con mucha presencia de cultivos de invierno, y vemos que aparece por ahí, pero acá no nos entra mucho la vicia. Bueno, por suerte no nos entra la vicia, porque tenemos bien cubierto, bien repartido los cultivos durante el año. Y después ya meternos de lleno al manejo, ¿no? Fecha y densidades de siembra, inoculación, sí, no, que es lo que estamos viendo en cuanto a beneficios en la zona. Importantísimo manejo de herbicidas, con los problemas de maleza que tenemos, sobre todo acá en el sudeste, sí, y demás, ver qué paquetes de herbicidas nos están dando mejores resultados. Tema villosa o sativa, venimos usando muchísima villosa, pero vemos cuestiones interesantes también en la adopción de sativa. Sanidad trabajamos mucho con la gente de INTA Balcarce, porque también en nuestros inviernos fríos y húmedos las villas se nos vienen abajo, por presencia de ramularia, botritis, ascoquita, así que ahí tenemos mucho para aprender el manejo. Plagas de implantación, lo mismo. Buenos días. Después, ¿Cómo anda, señor? ¿Todo bien? Ahí, bueno, ahí vamos a tener que ordenar la sala. Tema siembras aéreas con Altina, bueno, que han tomado mucho auge en los últimos años, qué experiencias tenemos, éxitos y fracasos, lo mismo con siembras con avión. Y después por ahí lo más interesante, bueno, qué efectos tenemos del uso de cultivos de servicio con presencia de vicia en la rotación, ¿no? Sobre maíces, sobre girasol, sobre soja. Así que bueno, ya entramos en esto. Como les dije, información de la red de cultivos de servicio de Apresid, que tiene muchos sitios a lo largo de la región pampeana, 4 años de laburo en la regional Necochea de Apresid, con mucha interacción con INTA Balcarce, ¿no? Tesis de grado que se llevan adelante y demás, y también mucha experiencia de ya lotes de profesión, ¿no? Productores que han adaptado a la bicha como cultivo de servicio. Brevemente, ¿por qué cultivos de servicio? ¿Por qué estamos hablando hoy en día de cultivos de servicio? ¿Qué son los cultivos de servicio y por qué hablamos de vicia?
ustedes sabrán, muy rapidito, son cultivos que no tienen como fin principal la renta, es decir, la producción y venta de granos o forraje, sino que buscan brindar otros servicios al sistema. ¿Qué otros servicios? Bueno, aporte de carbono, que compense en parte la caída de los niveles de materia orgánica que estamos teniendo en todos los suelos de la región pampeana, extrapampeana, retención de nutrientes, estos cultivos trampa que llamamos, ¿no? Que pueden ser las gramíneas, ¿no? Nutrientes que durante el periodo de barbecho se lixiviarían, se lavarían del perfil de suelo, bueno, los logramos retener en la biomasa aérea. La vicia, fijación de nitrógeno, lo que marco ahí, ¿no? Ganar nitrógeno, tener un ingreso neto de nitrógeno al sistema que no lo tendríamos con otra especie, no leguminosa. Protección contra la erosión hídrica eólica, importantísimo en nuestro sistema, que ha llevado mucho a la adopción de cultivo de servicio y control de malezas por competencia, ¿no? Tratar de no tener esos barbechos largos a fuerza de herbicidas, residuales y demás, sino que tener vida en los suelos. Este lema de APRESID de siempre vivo, siempre verde, ¿no? Que tanto bien le hace a nuestro sistema. Parece algo nuevo esto de los cultivos de servicio, pero en realidad recién lo hablábamos con Ignacio y Eduardo antes de la charla. Se viene trabajando en Argentina desde la década del 70 en cultivos de cobertura, o sea, tenemos distintos nombres, de cobertura, hoy son cultivos de servicio, pero información hay de sobra, ¿no? A veces ante dudas que tenemos, nos surge el tema de, bueno, hacemos un ensayo. No, primero hagamos una buena revisión bibliográfica, porque seguro que alguien ya trabajó en el tema, ¿no? Ahí la gente de Gervasio Piñeiro, que fue uno de los impulsores de este término cultivo de servicio, han hecho revisiones, y hay muchas tantas, Eduardo también hizo otra, y bueno, hay más de 300 trabajos de instituciones públicas y privadas que han abordado el tema. Así que información sobra, busquémosla primero antes de ir a Galpón a buscar las estacas para hacer ensayos. ¿Qué nichos tenemos para los cultivos de servicio en el sudeste de Buenos Aires o en el sur en general? En primer término yo lo planteo como planteos donde tenemos cultivos de segunda erráticos, o directamente ni se nos ocurre sembrar un cultivo de segunda, ¿no? Porque el logro o la posibilidad de tener éxito es muy baja. Entonces ahí podemos ir, como marco acá, saliendo de un trigo de cosecha, bueno, podemos hacer una vicia que cubra ese periodo otoño, invierno, inicio de primavera, y salir, por ejemplo, un maíz tardío, que es un cultivo que nos permite capitalizar muy bien todo ese nitrógeno fijado por la vicia. Podemos salir a soja también, y meter una vicia, que puede en este caso ir asociada con una gramínea, avenas, centenas, vegetales. Girasol lo pongo ahí no lo nombro, después podemos hacer una consideración respecto del girasol, si sí o si no, por características propias del cultivo, que en general puede penalizar mucho el uso de cultivos de servicio. Y un nicho muy interesante que vemos, y que lo hemos probado, es cómo cultivo entre dos cultivos de fina. Es decir, cosechar un trigo, por ejemplo, sembrar una vicia temprano, quemarla en mayo y salir de nuevo a fina. Algo que no lo teníamos muy pensado, al menos acá en el sudeste de Buenos Aires, pero vemos que puede ser muy viable. Salir de un maíz e ir a soja es otro de los nichos, ¿no? Los maíces los cosechamos en general tarde, o sea, son muy pocos, al menos en el sudeste, los que se cosechan en mayo, por ahí en zonas de otoño un poco más secos, sí logran cosecharlos en mayo. Entonces ahí nos vemos obligados, si queremos hacer cultivo de servicio, sembrarlos dentro del maíz, con una siembra aérea, sea con altina o sea con avión. Como dije, a girasol lo pongo más entre comillas. Yo, si salgo de maíz, meto un cultivo de servicio, pensaría en salir a soja y no tanto girasol. O si no, tengo que pensar muy bien el manejo de ese cultivo de servicio en cuanto a fecha de quemado, si quiero salir a girasol. Después otro nicho que tenemos, que es muy acotado en el sudeste bonaerense, es salir de gruesa a gruesa. Girasol o soja y vamos de nuevo a gruesa. Esto es muy acotado en el sudeste porque sabemos que los antecesores por excelencia de los cultivos de fina, trigo, cebada, son girasol y soja, precisamente, entonces no es lo común. Pero por ahí en zonas que en el sudeste se dan de la ruta 226, la que va de Mar del Plata, Tandil, Azul, hacia el norte, que ahí hay algo de riesgo hídrico para los cereales de invierno en el invierno, podemos meter un puente verde ahí. No va una fina, no va un trigo cebada, por anegamiento, puede ir un puente verde y salir a gruesa, ¿no? De gruesa a gruesa. Es por ahí el nicho, como decía al principio, el cultivo de servicio en zona núcleo, se pasa de gruesa a gruesa. Bien, ahora sí, ya basta de introducción, vamos a manejo. ¿Cuándo sembramos el cultivo de servicio en nuestra zona? La fecha recomendada cuando empezamos a trabajar en el tema, que nos dijeron los especialistas, bueno, siempre la de mediados de febrero a mitad de marzo, ¿no? ¿Qué resultados estamos teniendo con esto? Obviamente pensando en un nicho donde tenemos lotes que no tienen cultivo de segunda, ¿no?
tienen soja de segunda, por ejemplo, que es lo más común, tenemos el lote desocupado, mantenemos libre durante enero y nos vamos a mitad de febrero a mitad de marzo con la siembra. Fíjense, estos son lotes acá en la zona del criadero UC, por ahí los que conocen, zona La Dulce, Necochea Continental, donde sembramos dentro de esa ventana el 26 de febrero. Estos son los cultivos que logramos a un mes después, hacia el 26 de marzo. Acá voy bien gráfico para que vean ustedes cómo es la tasa de crecimiento del cultivo, la implantación con estos manejos, ¿no? 26 de marzo, un mes después de la siembra, este es el cultivo que tenemos logrado. La vicia se logra implantar bien, la avena, algo de trigo guacho o cebada guacha, depende del antecesor, pero el cultivo va. Fíjense el tamaño que tiene en un mes la vicia, ¿no? Con temperatura logra crecer muy rápido. Y en mayo, ya a la entrada, digamos, ambientalmente del invierno, ya tenemos un cultivo muy bien establecido. O sea, esa fecha de siembra de mitad de febrero, mitad de marzo, va muy bien, y ya la podemos parar la zona, ir anotando como recomendada, ¿no? ¿Qué pasa si sembramos más tarde? Fíjense, mismo campo, misma campaña. En vez de 20 y pico de febrero, sembramos 20 y pico de marzo, ya fuera de esa ventana que les decía. Fíjense cómo entramos, nos metemos en el invierno. La vicia es un cultivo muy sensible, o que baja mucho la tasa de crecimiento cuando baja la temperatura ambiental. Si sembramos tarde, la vicia no tira, y se queda así. Y acá obviamente empiecen, además de que no tenemos el beneficio, lo que buscamos de acumular carbono, acumular nitrógeno, empezamos a tener muchos problemas de competencia por malezas y más. O sea, ya meternos en marzo no es recomendable porque no se logra establecer bien. Cuando empezamos a pensar, a darnos cuenta de este fuerte efecto que tiene la temperatura sobre la tasa de crecimiento de la vicia, dijimos, bueno, a ver, si tenemos lotes que no tenemos cultivo de segunda, que los tenemos de gusto o libres durante enero, febrero, ¿por qué esperar a febrero? ¿Qué pasa si sembramos antes, ¿no? Y bueno, fue así que productores de la regional, en este caso un proyecto para Agustín Torres, de Regional de Apresid, probaron con siembras de enero. Fíjense, una siembra del fin de enero. Fíjense lo que es, esta foto es 7 de abril. La vicia durante febrero y marzo explota, ¿no? Fíjense que este es un cultivo que lo podríamos tener en primavera prácticamente así. Bueno, acá lo que hicimos es meter las temperaturas que tendríamos en primavera, las capitalizamos ahí a fin de verano, otoño, ¿bien? Todo ese crecimiento lo pudimos tener. Fíjense lo que es el mismo cultivo en mayo, ¿bien? Esto fue otra cosa que pongo acá. Fíjense, estos son 20 kilos de vicia villosa y 20 kilos de avena. Fíjense, la tasa de crecimiento que tiene la vicia ahí en fines de verano es tan grande que pasa por encima a la avena, ¿no? Domina totalmente la mezcla. Muy distinto a lo que pasa, que después lo voy a tocar de nuevo el tema, con siembras más tardías. O sea, la mezcla, me adelanto un poquito, la mezcla, la composición de la mezcla en kilos avena-vicia, logra establecer cultivos muy distintos en cuanto al balance de biomasa dependiendo de la fecha de siembra que usemos, ¿no? Porque las tasas de crecimiento relativas de ambos cultivos cambian notablemente. Ya poniéndole números y no tantas fotos, fíjense, a ese cultivo sembrado a fin de enero, como les decía, tuvimos 3.000 kilos de materia seca en abril y tuvimos más de 4.000 kilos de materia seca en mayo. Fíjense que esta es una producción de materia seca que logramos antes del invierno, es prácticamente la que buscamos en nuestra zona allá al momento de quemado tradicional, pongámosle, que es en octubre, ¿no? O sea, realmente el éxito que tuvimos con estas siembras anticipadas fue muy grande, nos dejó muy contentos. Y ahí es que seguimos pensando, ¿no? Bueno, a ver, si tenemos en otoño o principios de invierno esta producción de biomasa, ya logramos la producción objetivo del año, la logramos tener en mayo. ¿Qué pasa si lo quemamos y le sembramos fina arriba? Acá aparece este nicho que les decía al principio, de trigo o fina, vicia, fina. En este caso, trigo, vicia y cebada, ¿no? Y este tema acá, permítame un poquito la filosofía, pero este tema de la innovación, ¿no? Cómo empezamos a innovar metiendo cultivos de servicios. Por ahí no eran tan comunes, al menos acá en el sudeste, viene del sudeste de la provincia de Buenos Aires. Cómo a partir de meter cultivo de servicio empezamos a ver de sembrarlo temprano. Cómo a partir de ver la producción de materia seca que logramos en el otoño, surgió otra cosa que era cambiarle el sentido, de cubrir el otoño-invierno a cubrir la primavera-otoño. Este tema, hay un micrófono abierto, este tema de la innovación, ¿no? Que es inevitable. Cuando vemos una cosa interesante, inevitablemente buscamos otra vueltita de rosca para los sistemas. Impredecible, porque por ahí esto no lo buscamos, o sea, nos dimos cuenta que podía ser interesante aprovechar esa producción de materia seca, ¿no?
y vamos acumulando manejos o alternativas de manejo cuando vemos cosas interesantes, ¿no? Con esto quiero un poco filosofar respecto de que el futuro de esto realmente es impredecible, ¿no? Y es espectacular todo lo que estamos ganando en beneficios para el manejo, para el sistema de producción y demás. Bueno, sembramos la avena, perdón, arriba de la vicia esa de otoño. Fíjense los resultados que tuvimos. Esto es, acá en las fotos, antecesor vicia, y esto es antecesor barbecho. O sea, un cultivo que después de la cosecha del trigo, como les decía, se mantuvo en barbecho durante verano y otoño, versus este que tuvo la vicia. Fíjense lo que es el cultivo, ¿no? El aporte de nitrógeno que se ve, esto es sin nitrógeno agregado. O sea, acá lo que queríamos ver con este tratamiento sin nitrógeno agregado era, bueno, cuánto nitrógeno aporta esa vicia de otoño, ¿no? Fíjense, la diferencia visual es impresionante. De nuevo, poniéndole números. Esto es una tesis de grado de las que les decía que estamos trabajando junto con la gente de la Unidad Integrada Balcarce. Poniéndole números, ¿no? Llevándolo, esto fue ensayo microparcela, o sea, con todo el rigor científico, tuvimos los dos tratamientos, cebada sobre barbecho y cebada sobre vicia con distintas dosis de nitrógeno. Como les decía, lo que nos importa acá es ver cómo rindieron los que no tuvieron nitrógeno para ver el aporte de esa vicia como cultivo de servicio. Fíjense la diferencia. Mientras que cuando venía de barbecho y no tuvo nitrógeno agregado, rindió 4.000 kilos, sobre la vicia rindió más de 6.000. Fíjense el aporte de nitrógeno que hizo esa vicia otoñal. Pensémoslo también, que a veces tenemos dudas y decimos, bueno, a ver, ¿cuánto nitrógeno me aporta una vicia de manejo normal a un maíz, por ejemplo? Y hay dudas, che, aporta, no me aporta, este año no me aportó. Bueno, fíjense lo que aportó a un cultivo de invierno, con bajas temperaturas y por ende baja descomposición y mineralización de ese nitrógeno. Imagínense lo que le aporta un cultivo de verano durante el verano con temperaturas de verano. Realmente debería ser, como mínimo, igual, y en teoría superior. O sea, el nitrógeno que la vicia logra acumular en biomasa aérea, en una enorme proporción, se entrega a los cultivos siguientes. Vamos a contar las perdidas también de estas siembras tempranas, ¿no? No todo es color de rosa como les mostraba ahí en la foto. Obviamente las siembras de enero son mucho más riesgosas en cuanto al logro de cultivo. De hecho, este año en lotes de producción tuvimos algunos problemas, esta campaña puntual hace un mes y medio, 2, porque tuvimos buenas lluvias a principios de enero, después vino 10 días, 15 de altas temperaturas, más de 30 grados, se secaron los primeros centímetros del perfil, y la emergencia fue muy desuniforme, muy errática y demás. Así que no son todas colores de rosa para las siembras tempranas, hay mayor riesgo ciertamente. Y me imagino que mucho más aún en la zona sur, o centro-sur, donde por ahí los veranos son todavía más hostiles que en Necochea, ¿no? Inoculación de vicia, ¿qué estamos viendo? Ahí Ignacio tiene muy buena información, yo la voy a tocar por arriba contando alguna experiencia de ensayos de la regional, y después Ignacio lo ahonda un poco más en la temática. Inoculamos con inoculante, es el mismo inoculante, la misma bacteria que se usa para arveja y lenteja. Hay muchas marcas comerciales, hay líquidos y hay base turba. De eso específicamente tiene Ignacio buena información, se la voy a dejar para que la comente. Estos son los resultados que tenemos nosotros. Esto es Red de Cultivos de Servicio de Apresid, nuestro sitio en Necochea, del anteaño pasado. Fíjense, a la derecha inoculada, a la izquierda sin inocular. Realmente durante todo el otoño, el arranque del cultivo, se veía, la diferencia visual era marcadísima, en las 2 repeticiones que tiene cada ensayo de la red. Después, en primavera, tendió a compensar, ¿no? Fíjense que dieron alrededor de 4.000 kilos las 2 repeticiones, o los 2 tratamientos, perdón, no se vio gran cosa, pero durante el otoño visualmente era notoria la diferencia. Los chicos de Tandil, en el mismo ensayo, su sitio, sí tuvieron diferencias de acumulación de biomasa aérea, no tan grandes, pero bueno, sí. O sea, moraleja de esto, si vamos, como pasó cuando empezamos a sembrar soja hace unos cuantos años ya, si vamos a hacer un cultivo de servicio con vicia, bueno, inoculémosla, no suman nada al costo, y realmente, si usamos vicia, porque estamos convencidos que su principal beneficio es la fijación biológica de nitrógeno, bueno, ayudémosla, promovámosla con una buena inoculación. Buen inoculante, buena calidad de inoculante y demás. Es este trabajo muy interesante del grupo de Fernando Salvaggiotti en Olivero, ¿no? En Santa Fe, donde le pone números a esta cuestión. Fíjense, esto es producción de materia seca, vicia inoculada y sin inocular, en lotes sin historia de vicia, ¿no? Fíjense que las diferencias son notables. Y lo más importante, lo que más nos importa, que decía yo, es cuánto nitrógeno metemos en el sistema vía fijación.
Y ahí es donde se magnifican estas diferencias. Una cuestión a destacar es que es lo mismo que pasa en soja, no es que la vicia sin inocular no fija. Algo fija. Fíjense, acá no se inoculó, hay nodulación natural, lo mismo que pasa en soja que ya lo hemos aprendido, ¿no? Hay bacterias simbiontes naturalmente en los suelos, pasa que no tienen la misma eficiencia en la fijación, ¿no? Pero algo de ganancia por fijación tenemos. Pero bueno, moraleja de todo esto, si vamos a hacer una vicia, inoculémosla, manejémosla en pie. Otro comentario práctico interesante, herbicidas en vicia. Acá, bueno, la primera salvedad que quiero hacer es que hay muy pocos herbicidas que tienen registro para el uso en vicia. Que yo sepa, hay uno solo, un herbicida residual. El resto de lo que yo menciono acá es que, nada, ensayos que se han hecho mucho de parte de organismos oficiales o empresas, experiencias propias y o productores conocidos que han tenido éxito, y lo pongo en discusión. Después, por ahí, a la hora del intercambio con ustedes, está bueno que cada uno sume éxitos y fracasos. Primero, para barbechos, que lo marco acá como de siembra, podemos usar hormonales. O sea, pensemos en un lote que salimos de fina, por ejemplo, y queremos hacer un barbechito corto ahí con glifo y algún hormonal. Bueno, podemos usar tranquilamente 2,4-D, dependiendo de la dosis, entre 7, 10, hasta 15 días, dosis muy alta de 2,4-D, podemos usar sin problema. Podemos usar Estarane muy próximo a la siembra, 0 días antes de la siembra, no hay ningún problema. Obviamente es un herbicida caro, si lo podemos evitar, mejor. Y el resto de los hormonales, ya hablo de Dicamba, bueno, Nicolar Tordón o Lontrel, ya le tenemos que dar muchísimos más días a la siembra para no tener fitotoxicidad. Como preemergentes podemos usar saflufenacil, que es el HIT de BAS, o carfentrazone a dosis de quemante, ¿no? 70, 80 centímetros cúbicos, sin problema, que es una muy buena herramienta. Yo la usé mucho este año, el año pasado, porque generalmente con un reseteo ahí junto a hacer un glifo, un quemante más el preemergente, con una sola pasada, ya largo el cultivo, pongo el cultivo en la cancha, no necesito hacer un barbecho previo, ¿no? Y después el tema preemergente. O sea, hay ensayos que hablan del uso de sulfentrazone, S-metolaclor, acetoclor y demás con éxito. Obviamente la elección de uno u otro va a ser dependiente del tipo de maleza, problema que tengan los lotes. Diflufenican o fluorocloridona, más o menos indistintos, son herbicidas muy buenos, que los usamos mucho acá en el sudeste, porque tenemos muchísimos problemas de fructíferas, en Nabol, Sanabón, y las logra controlar muy bien a esas dosis. Puedo usar dosis un poco más altas, ahora voy a hacer un comentario. Obviamente yo hablo acá del sudeste, ¿no? Con los niveles de materia orgánica del sudeste. Si están más al sur, centro-sur, con menos materia orgánica, muchas de estas dosis las van a tener que bajar un poco. Pero incluso yo este año acá usamos 250 centímetros cúbicos de diflufenican y no generó mayor fito, ahora tengo algunas fotos, y es un herbicida muy, muy bueno, muy contundente. Otro herbicida que puedo usar solo o en mezcla con fluorodiflufenican es el flumethulán, el Preside, para controlar con ISA o algún otro espectro de maleza que no cubra bien estos dos herbicidas anteriores. Piroxazufone también se ha usado muy bien, un herbicida un poquito más caro, pero si la situación de maleza lo amerita, lo puedo usar tranquilamente. Y después, post-emergente, se pueden usar muchos de estos mismos herbicidas de preemergencia, pero ahí ya, obviamente a dosis más bajas para que no generen fito, y ya se genera una situación de que como tengo que bajar las dosis, no controlo maleza. Lo hemos probado el año pasado en ensayos y realmente no nos deja conforme la aplicación de post-emergente. Sería para un rescate que tampoco es rescate, ¿no? O sea, apuntar a hacer el cultivo con un buen manejo de preemergente. Fíjense, estos son lotes, la foto no es mía, pero es bien la situación problemática del sudeste de Buenos Aires, desarrollos Azul, Madariaga, diría yo, y en ese triángulo donde las crucíferas nos están dando un dolor de cabeza terrible, y en vicia realmente no las podemos controlar muy bien si no las manejamos bien en preemergencia, ¿no? Así que tratemos de no tener cultivos así, porque nos van a hacer que la adopción de la vicia como cultivo de servicio fracase antes de que se vuelva una realidad, ¿no? Manejémoslo anticipadamente. Este era uno de los lotes de manejo que les decía de la foto. Este fue un lote de siembra de fines de enero, donde después de la cosecha del trigo, se reseteó el lote con el preemergente. Hicimos el glifo, un quemante, y el diflufenican a dosis de 250, una dosis alta, por mucha presión de crucífera, y usamos insecticidas también. Ahora voy a tocar el tema de plagas en implantación, que es muy, muy importante, lograr el cultivo. Pero bueno, así deberíamos largar nosotros nuestro cultivo de vicia pura o en mezcla, ¿no? Lote limpio,
siembras relativamente tempranas para que compitan bien con malezas, y con eso tenemos altas chances de tener éxito. Esta es la fito que se vio con esa dosis de difenicam, perdón. El blanqueado típico de este tipo de herbicidas, muy leve, o sea, no hace nada. Acá, de nuevo, esta dosis guarda con la zona en que estemos trabajando o el tipo de suelo. Esta dosis era alta, porque la problemática militaba, pero no es, manejaría dosis más cercanas a 200 centímetros cúbicos, 220 como mucho. Vicia villosa o sativa, acá también Ignacio y Eduardo tienen buena información que van a mostrar, simplemente algún comentario de experiencia propia. Esto es sitio de la red de cultivo de servicio de la regional Necochea de Resir de hace 3 años, donde probamos varias cultivos puros y combinaciones. Fíjense, a la izquierda es Vicia villosa, 2 poblaciones, una de ellas es la del cencerro, la de Inta Casubi, y a la derecha Vicia sativa, ¿no? Hay algunas ventajas de una y otra. Realmente ese año, con una siembra relativamente tardía, que después lo voy a comentar, no tuvimos diferencias en producción de materia seca, ¿no? El grueso de lo que estamos sembrando y manejando es Vicia sativa en la zona. Realmente, hablando con Ignacio y con algún otro especialista, creo que tenemos que probar más el uso de Vicia villosa, sobre todo a la luz de algunos problemas de enfermedad que estamos teniendo con... Perdón, tenemos que probar más sativa. Estamos teniendo problemas de enfermedades con villosa, que por ahí con sativa los podemos salvar. Esta es la Vicia sativa, otra estructura de planta, otro tamaño otra estructura de tallo, tamaño de hoja y demás, obviamente no es pubescente. Realmente nos gustó mucho. De nuevo, venimos usando villosa por una cuestión, yo creo que más de cultural y de que fue lo primero que nos recomendaron, pero tenemos que insistir en sativa. Esta es la sanidad que tenía la sativa ese año, realmente espectacular, a diferencia de, ahora voy a comentar en villosa. Así que, de nuevo, tenemos que probar sativa. Algunas mezclas, ahora no hablé de mezclas, no metí en mezclas. Fíjense, esto es vicia pura. En general estamos sembrando más o menos entre 15 y 20 hasta 25 kilos por hectárea, buscando lograr unas 35, 40 plantas por metro cuadrado. Ahí con la densidad de siembra jugamos mucho con la fecha de siembra también, ¿no? Por ahí en siembras más anticipadas, como dije, con la alta tasa de crecimiento que muestra el cultivo, podemos bajar los kilos de las plantas logradas. Ya si nos metemos en siembras de fin de marzo o primeros días de abril, si salimos de algún girasol, por ejemplo, tenemos que levantar la densidad si queremos que el cultivo se establezca de manera rápida y sea competitivo con maleza, ¿no? Ahí podemos jugar, densidad de fecha de siembra podemos jugar. Esta es una mezcla de 75% vicia, 25% o 6 kilos de avena. Acá la avena va como acompañante. Esa es la estructura que tiene el cultivo. Esta es la mezcla que más estamos usando para cobertura, que es más o menos mitad y mitad, unos 15, 18 kilos de vicia con 15, 18 de avena, ¿no? Para esas siembras de mitad de febrero, mitad de marzo, es una recetita que podemos tomar como base para manejo a gran escala. Esto que marco acá abajo es lo que les decía recién, ¿no? En las mezclas, la dominancia de una especie u otra, o sea, la gramínea acompañante, la vicia u otro cultivo que acompañe, depende muchísimo de la fecha de siembra, ¿no? Si sembramos más temprano, como les mostraba, domina la vicia. Si sembramos más tarde, la vicia se frena y crece y se desarrolla también mejor la avena. Con desarrollo también hago referencia a que se engaña menos, vegeta más y llega a establecerse mejor el cultivo de avena, ¿no? Muy temprano la avena se induce rápido, no macolla, y encima la vicia crece más rápido, la pasa por ahí, ¿no? Tener muy en cuenta esa interacción. Otras mezclas, con ryegrass hemos probado, esta nos gusta mucho, porque el ryegrass, al menos lo que hemos usado, al vegetar más durante primavera, mantiene mejor la relación carbono-nitrógeno, bueno, ni que hablar, tiene mejor calidad para pastoreos y demás, o sea, nos gusta mucho esta, no es tan usual, pero es una mezcla que linda, que nos gusta. Algo que es bastante más común hacia el sur, centro-sur, seguramente acá hay gente que tiene mucha experiencia, es el uso de centeno. Acá usamos la avena, no el centeno, ¿no? Pero el centeno nos gustó mucho como compañero, sobre todo por el porte erecto que tiene, le ejerce muy buen sostén a la vicia y previene algún avance fuerte de enfermedades, ¿no? Al tener una estructura de canopeo que permite mucho más la circulación del aire con centeno, nos gusta mucho. Fíjense como el buen sostén que le ejerce. Bueno, algunos números ya así de ensayos, esto como les decía, red de cultivo de servicio,
el primer año que tuvimos acá el sitio en Necochea, 18-19, fíjense, con siembras de abril, por todo lo que le vengo diciendo, ya es una siembra tarde para la zona, logramos alrededor de 2.000, 2.500 kilos de producción de materia seca de las vicias, alrededor de 5.000 de las gramíneas, y entre 3.500, 4.500 de las mezclas que incluían gramíneas y vicia. A ver un poco productividad en la zona. Esto se midió la materia seca y se quemó a principios de noviembre, pensando en lo que sería un manejo para salir, por ejemplo, a maíz tardío. Este dato es muy importante, que recién lo charlábamos con Eduardo e Ignacio, el tema fijación biológica de nitrógeno, ¿no? Esto es proporción de nitrógeno fijado biológicamente para distintas leguminosas, puras o en mezclas. Fíjense que para vicia, villosa, la del cencerro, la casubi, otra población de villosa, y alguna había por ahí de sativa, perdón, que está por acá, tenemos arriba del 60% del nitrógeno total que proviene de la fijación biológica. Entonces, esto es ganancia al sistema. Son valores muy, muy interesantes, incluso hasta si los comparamos con otras leguminosas para la región en la cual estamos haciendo referencia. El 60% de nitrógeno que emite la vicia, que tiene la vicia en biomasa, proviene de la fijación biológica. Dato que va a mostrar Ignacio, más o menos para hacer cuentas rápidas, la vicia tiene alrededor de 30-35 kilos de nitrógeno total por tonelada de materia seca. ¿Bien? Tiene una vicia de 4.000 kilos perdón, de materia seca, pensemos en 120 kilos de nitrógeno en biomasa aérea. Esos 120 kilos, como les decía, un 60% más o menos viene de fijación biológica, de nitrógeno del aire. Bien. Otros datos, esto ya también es zona criadero UC, acá en la Dulce, suelo somero, para fechas de siembra de marzo, otro año, otra campaña, y quemados en junio, 4.000 kilos de materia seca de vicia bichosa, ¿no? Estas son más o menos las productividades que vamos a buscar en esos ambientes. Fíjense cómo suma mucho también la vela. Esto, bueno, lo paso medio rapidito para no enlentezar la presentación, después queda esto, tanto la grabación como puede quedar el PDF. Otros datos también, donde otra campaña, esta es la última campaña, también 4.500 kilos de materia seca para la bici. Realmente productividades muy interesantes, más o menos lo que nos indicaba la bibliografía que podíamos alcanzar en esta zona. De nuevo, suelos someros. Estos suelos someros que concentraría por nicho el cultivo de servicio, ¿no? Esos suelos donde es muy errático el cultivo de segunda y donde salimos a maíz tardío generalmente. Sanidad vicia, gran tema, sobre todo acá bien para el sudeste, donde, como les decía, tenemos inviernos bastante hostiles por lo frío y por lo húmedo. Vimos desde el primer año que empezamos que adoptamos este cultivo, vimos problemas bastante notorios. Fíjense, los problemas son estos, se empiezan a formar, bueno, se ve este manchado típico, que el que ha sembrado vicia lo ha visto, es como un puntillado negro, que afecta a las hojas del cultivo, y la afecta así produciendo manchones en forma de rodales, donde produce una defoliación casi total. ¿Ven? Acá se ven los tallitos con defoliación total. Esto obviamente es menos biomasa aérea y consecuentemente fíjense que avanzan las malezas, ¿no? O sea, doble problema con esta cuestión. Entonces, otro año, más sobre la costa, arenas verdes, el mismo problema. Trabajamos el tema con la gente de sanidad, puntualmente con Juan Edwards del laboratorio de Balcarce, que hizo una buenísima caracterización de los patógenos. El principal que logró aislar el año pasado fue una especie de ramularia. No es la misma que afecta a cebada, esta es ramularia faroidea, pero fue el principal patógeno. Otros años también habían ellos logrado aislar, como decía, coquita, botritis y demás, ¿bien? Pero realmente es un tema que nos preocupa demasiado para nuestras condiciones, y también a la luz de que ojalá que la vicia tenga mayor adopción con el tiempo y se empiece a repetir en la rotación. Entonces, si ya empezamos a tener más inóculo, bueno, ojalá que la aprendamos a manejar para que no nos fracase el cultivo. El año pasado con Juanchi, como les decía, hicimos algunas pruebas con fungicidas, franjas con fungicidas, cruzando fungicidas, con aplicaciones tempranas, que fueron estas primeras que marcaba acá, y aplicaciones solapadas tardías. Entonces teníamos sin fungicida, un fungicida a la entrada del invierno, uno a la salida de invierno, y en la solapada una doble aplicación, y vimos buenos controles, pero que tendían a diluirse con el tiempo, ¿no? Esto es testigo, esto es más o menos un mes después de la primera aplicación, esto es tratado. O sea, era significativo el control, ¿no?
pero después con el tiempo obviamente esto tendía a diluirse, ¿no? Entonces ahí pensemos, bueno, es un cultivo de servicio, que por ahí no le queremos gastar mucha plata, tenemos que ajustar el manejo para no tener que entrar con dos subsidios, ¿no? Realmente ahí es un tema a trabajar, sobre todo de nuevo en el sudeste de Buenos Aires. Muy asociado vemos el tema sanidad al canopeo que se logra. Acá al momento de hacer esa prueba, este es el mismo lote donde sembramos cebada sobre vicia. Cuando se roleó el girasol del lote al lado, se roleó la vicia, y fíjense cómo de alguna manera removerle o atenuarle el canopeo, vino un rebrote mucho más sano, que acá esto que marco, que está a los costados, perdón, donde ese canopeo promovió mucho el avance de las enfermedades, y realmente terminó muy afectado, ¿no? O sea, el exceso de canopeo, sobre todo que logramos con siembras tempranas, juega en contra de la sanidad del cultivo. Bien, se mantuvo sano cuando lo roleamos. Y lo mismo nos pasa con el pastoreo, ¿no? Cultivos también sembrados temprano, al irle continuamente removiendo ese canopeo, genera un ambiente menos favorable para los patógenos, y las enfermedades presentes no logran avanzar. O sea, todo es cuestión de canopeo, ambiente favorable para los patógenos. Plagas en implantación, muy rapidito, mucha atención a prestar. Estas son fotos de este año, con isoca de la alfalfa, colias, un cultivo que ya se había logrado implantar. Esto fue al mes de la siembra o de la emergencia del cultivo. Bueno, colias estaba dando una paliza terrible. Plantita que agarraba de vicia establecida, tenía una y hasta dos isocas prendidas, dejando literalmente los palitos. Fíjense, estas plantas era bastante frecuente encontrar. Obviamente tuvimos que controlar con un piretroide más residual, porque no, lo liquidaban. Y también isocas militar tardía, en siembras tempranas están muy presentes. Así que bueno, en general, ya medio por receta, o al menos si vemos la campaña complicada, vamos con un insecticida junto con los herbicidas preemergentes, y estamos muy atentos para un control si hace falta, una vez establecido el cultivo, ¿no? Ya terminando, 2 o 3 comentarios respecto a siembras aéreas, pensando en sembrar cultivos de servicio dentro de maíz, ¿no? Esto fue experiencia de hace 2 años, sembrando avena y vicia. El cultivo realmente se logra establecer bien, o sea, los logros que tenemos son buenos. La realidad es que hasta que no le removemos el cultivo de maíz, que deja de sombrear, el cultivo no llega a tirar. O sea, se establece bien, nunca llega a ser lo mismo que un cultivo sembrado, ¿no? Acá está la evidencia, fíjense que queda algún manchón, no es lo mismo. Pero bueno, si uno lo quiere hacer y buscarle la vuelta, se puede. Esto es con avión. Fundamental, inocular, cuando vamos a hacer siembras aéreas, inocular con algún protector, que es muy fácil de conseguir y hacer, porque la semilla va a quedar ahí en superficie, posiblemente unos cuantos días. Entonces para proteger a los rizobios es fundamental usar un protector. Esto sobre maíz de segunda, acá un comentario haciendo referencia al estado del cultivo de maíz al momento en que vamos a bolear esa vicia. Fíjense, en maíz de segunda fue mucho más pobre la implantación que en maíces tempranos, porque al momento de hacer el vuelo que fue en marzo, el cultivo de segunda estaba todavía muy verde, captó mucha más o impidió la llegada, perdón, de semilla al suelo, pero mucha quedó en la planta. Entonces se logró mejor en los maíces que ya estaban entregados, y en los de segunda que todavía estaban con mucha área foliar, todavía creciendo, todavía no habían terminado su ciclo. A prestar atención al estado de cultivo de maíz en el cual vamos a sembrar. El año pasado ya acá en el sudeste sembramos bastante con Altina. De nuevo, los logros fueron buenos, pero nunca tan buenos como los que logramos con siembra. O sea, es una práctica viable que vale más o menos unos 12, 14 dólares. La distribución es muy buena, si el piloto es bueno, la distribución es muy buena, a lo largo del botalón, ¿no? Por ahí tuvimos algún chancho, pero fue más error de pasada de la Altina que de la metodología de siembra en sí, ¿no? No pisa demasiado o no pisa casi nada el cultivo de maíz, obviamente solo en las cabeceras cuando da vuelta, pero una vez que agarra el surco no genera daño, incluso en híbridos de maíz de porte alto. Obviamente también depende del despeje del mosquito, ¿no? Pero si la máquina tiene buen despeje no pisa demasiado, se logra implantar bien. Hasta que no le retiramos el cultivo de maíz no logra realmente crecer a altas tasas. Esa es la realidad.
todo lo que les mostraba era Necochea, estos son cultivos naciendo, fíjense, esto es fecha de boleo de la avena vicia 5 de marzo, ¿no? Y fecha de la foto 8 de abril, ¿no? Un mes después ya la vicia estaba naciendo bien, la avena lo mismo. O sea, son cultivos que se logran, pero de nuevo, no es lo mismo que un cultivo sembrado. Una vez que se le removió el cultivo de maíz y posterior a un pastoreo livianito, este era el estado de cultivo, ¿no? En junio, este fue un cultivo de maíz que se sembró en mayo. Así que bueno, una práctica que es viable. Fecha de secado, ya para ir terminando. Acá no me quiero meter mucho porque Ignacio tiene muy buena información, pero sí, lo primero que te dicen cuando vas a adoptar o querés, empezamos a pensar en cultivo de servicio, bueno, a ver, ¿cuándo lo siembro? ¿Y cuándo lo seco también? Bueno, la decisión de la fecha de secado debería tener varias consideraciones, ¿no? Primero, debería ser algo dinámico, o sea, no puedo decir, lo siembro, como decía, a fin de febrero y lo quemo a fin de septiembre. No, bueno, realmente por ahí, si viene el invierno reseco, lo tengo que secar antes, y si viene lloviendo muy bien, lo puedo secar después, ¿no? Y después tengo que tener muy en cuenta, y me adelanto, el tipo de suelo en el cual me estoy moviendo yo, porque de alguna manera voy a poder dimensionar el costo de oportunidad que tiene el agua que pueda capitalizar en barbecho. Si estoy en suelos que son una maceta, con 2 chaparrones, voy a lograr recargar totalmente ese perfil, bien, entonces puedo estirar la fecha de secado. Ahora, si estoy en un suelo de 1,5 metros, 2 metros de profundidad, o si tengo presencia de napa, realmente si me estiro mucho en el secado, hay alguno me está dibujando de arriba, me estiro mucho en el secado, realmente voy a estar consumiendo agua que podría estar consumiendo el cultivo de verano, ¿no? Realmente, en nuestra zona, en el sudeste bonaerense, tenemos un dilema en octubre respecto de la fecha de secado. En octubre es cuando empiezo a comprometer la disponibilidad de agua para los cultivos de verano, pero también cuando levanta la temperatura, fin de septiembre, durante octubre, y empiezo a capitalizar todos los beneficios que estaba buscando con estos cultivos de servicio. De nuevo, carbono, fijación de nitrógeno y demás. Fíjense algunos datos, de nuevo Ignacio tiene más datos, por eso muestro un solo gráfico. Esto es nitrógeno en biomasa aérea, kilos por hectárea de avena, avena vicia y vicia puro. Las barras grises claritas es la medición que se hizo el 26 de septiembre, fin de septiembre. La barra gris oscura es fin de octubre. O sea, un mes, octubre, fíjense la diferencia abismal, el triple que hay de nitrógeno en biomasa aérea entre, como decía, una fecha y otra. O sea, todos los beneficios que estamos buscando del cultivo de servicio explotan en octubre. Pero como les decía, es el mes clave para definir la disponibilidad de agua que le dejamos al cultivo siguiente. Entonces ahí, de nuevo, mensaje que quería dar, pensemos muy bien el tipo de suelo en el que nos estamos moviendo y si queremos ahondar un poquito más en la probabilidad de recarga del perfil. Agarrar una serie histórica de precipitaciones y ver, decir, bueno, a ver, si yo tengo en estos suelos la posibilidad de acumular 200 milímetros de agua, al día de la fecha tengo 80. ¿Cuáles son las posibilidades, si seco ahora a fines de septiembre, de recargar el perfil hasta la siembra del cultivo o hasta la emergencia del cultivo? Bueno, no quiero ahondar para no cansarlo, pero no manejemos esquemas rígidos, es decir, lo siembro a fines de febrero, lo quemo a fines de septiembre. Pongámosle un poco más de cabeza a la cuestión y cuentas. Eduardo seguramente tiene mucha más información al respecto. A diferencia de los perfiles, Balcarce versus la Dulce. Acá, perfil de suelo somero, puedo estirar el quemado, porque como dije, con 2 lluvias recargo completamente el perfil. El costo de oportunidad del agua en provecho es muy bajo. Para terminar, ya muy rápidamente, me quedan 2 slides nomás. ¿Cuál es el efecto del uso de vicia como cultivo de servicio u otras mezclas con gramíneas sobre los cultivos que sembramos en la secuencia de rotación, que es un poco lo que estamos buscando? Bueno, fíjense, acá les muestro información del año pasado, generada por nuestro sitio de la red de cultivo de servicio de Aprecid, de rendimiento de maíz sobre los distintos antecesores. Primero acá abajo, fíjense, cultivo barbecho largo, tradicional, después de la siembra, después de la cosecha de trigo, quedó son barbecho hasta el maíz tardío. Cultivo de servicio avena, avena pura, mezclas de avena vicia y vicia. 2 tratamientos sin nitrógeno, para ver bien el efecto del aporte de nitrógeno, y con nitrógeno en suficiencia, o sea, por encima de los requerimientos de este maíz tardío. Primero, fíjense, comparamos barbecho con vicia.
El barbecho sin nitrógeno, 7.000 kilos. El tratamiento con vicia y sin nitrógeno, 9.000 kilos. 2.000 kilos de diferencia en favor de la vicia. Otra cosa interesante acá es que el maíz sobre vicia rindió lo mismo, sin nitrógeno, ven acá 0 kilos de nitrógeno, y con nitrógeno en exceso, por encima de lo que demanda el cultivo. Es decir, la vicia logró cubrir todo el requerimiento de nitrógeno de maíz. Estos son datos muy interesantes que un poco, bueno, nos confirman sobre las bondades, digamos, del uso de vicia como cultivo de servicio. Fíjense, en el otro extremo está la penalización que tiene el uso de gramíneas puras como antecesor maíz, ¿no? O sea, mete carbono, que es muy positivo para el sistema, pero no fija nitrógeno, no solo que no fija nitrógeno, inmoviliza nitrógeno cuando lo secamos tarde, ¿no? Cuando está encañado, casi granado, este es un manejo que penaliza y penaliza fuerte para el cultivo. Si tenemos que hacer gramínea, bueno, le podemos buscar la vuelta, obviamente no hagámosle otro manejo, no la dejemos. Este es como el manejo, el peor manejo que podemos hacer de la avena, el que hicimos acá, donde de nuevo la quemamos tarde ya encañada. Si la quemamos allá por encañazón, estadios más vegetativos, por ahí la penalidad seguramente no va a ser tan grande, ¿no? Pero bueno, ahí buscamos un poco el contraste entre los distintos antecesores. Esta fue una vicia que logró acumular 4.000 kilos de materia seca, sembrada en marzo y quemada principio de noviembre, que nos dan muy bien de nuevo esas fechas para la siembra de los maíces tardíos, que en la zona los sembramos sobre el 20-30 de noviembre. Bueno, con esto creo que está, me voy con el tiempo, ya le doy paso a Ignacio y Eduardo, y bueno, cualquier cosa lo discutimos al final. Muchas gracias. Guille, gracias a vos, realmente excelente desde nuestro punto de vista la charla y que nos compartas de una forma tan clara todos tus conocimientos y lo importante, con una gran cantidad de información generada a campo, realmente muy buena. Hay algunas preguntas en el chat que si les parece hacemos un espacio de intercambio ahora, mientras ya Eduardo prepara su inicio de charla. Creo que había comenzado la primera consulta, que se me corre el chat. Cuando estabas hablando de estos cultivos de cobertura entre dos cultivos de fina, José había consultado qué fecha de siembra y quemado de cultivo de cobertura habían manejado. Bueno, la fecha de siembra fue esta que les comenté del 31 de enero, y la fecha de quemado fue medio ahí, un 10 de mayo, y la siembra de la cebada fue en junio, primera semana de julio. Ahí de nuevo, tampoco lo pondría como receta. Obviamente tenés que sembrar temprano, sembrar en enero para capitalizar todo ese crecimiento de fin de verano, otoño, y después ahí no tiene penalidad, al menos acá en el sudeste de Buenos Aires, el agua en el barbecho, porque en invierno lo que nos sobra es agua. Así que te podés ir casi que a quemar y sembrar la semana siguiente. Se descompuso bastante rápido la vicia esa, dijimos, bueno, acá en invierno capaz que le tarda en aplacarse ese remanente de biomasa, no sé, un mes y medio, y no. No fue así que no. Mirá qué bueno. Más o menos esa receta. Siempre en enero, quema en mayo, va. Y qué buena información de un manejo totalmente diferente al que venía en uso. O uno ve en otras zonas del mundo que usan casi en cultivo de cobertura de especie de verano, Claro. que más o menos cumplir este bache, escaparla enero y plantar una bici ahí. Sí, eso fue medio, bueno, como decía ahí, una innovación casi sin querer, pero viste, cosas que vas viendo interesante, y bueno, ¿y qué pasa si le adelantamos? ¿Qué pasa si la cortamos? Bueno, de eso, y ustedes de pruebas a campo deben tener nuevo, 1000 más que nosotros, así que está bueno. No, muy interesante. ¿Pudieron ver algo qué pasa con respecto al frío, daño por helada en cebada, que por ahí aquí en el sudoeste sí es algo más normal ver con altas coberturas? ¿Se comportó distinto una cobertura, no sé, de un trigo de alto rendimiento con respecto a una cobertura de vicia villosa? No, bueno, ese era el gran miedo, pensamos que le iba a hacer pelota a la helada, y no fue así, pero creo que no fue así, si bien fue un año helador, pero fue no sé, por cuestión me parece a mí de suerte, pero sí, pondría mucho reparo ahí, porque bueno, ahí no hay mucha magia, vos con ese colchón de biomasa remanente, obviamente que la helada le va a pegar mucho más, que un cultivo con menos biomasa, así que en zonas heladoras no lo haría, o si lo haría lo empezaría a probar en pequeña escala. No, muy bien, no, muy bueno. Ahora otra consulta que seguía era de
Bueno, Por ahí, ¿cuántos perdón, la alternativa a hacer eso que pensábamos, la cebada es mucho más susceptible a helada que el trigo. Y encima en el trigo hay mucha más variabilidad reportada en resistencia a heladas en pasto. Hacer una rotación distinta, hacer que yo cebada, vicia, trigo. Claro, cambiando Y ahí lo invertí. Eso lo discutimos. ¿Y cuántos kilos se estaban sembrando ahí de vicia? Que me imagino era yo cuando siembras tempranas de fin de enero. Y ahí fueron 18 kilos, me parece que había puesto. Pero de nuevo, lo mismo, en esas siembras tan tempranas y donde la tasa de crecimiento es tan alta de vicia, puedes tirar a sembrar 15 kilos tranquilo y capaz que un poco menos. Sí, sí, coincidimos. La densidad yo la asocio muchísimo a la fecha de siembra. Sí, sí, evidentemente sí, como cualquier verdeo, en definitiva. Y Claro. especialmente en vicia con los requerimientos de temperatura que tiene. Acá están Juan Pablo Renzi y Federico Moreira, dos referentes de la temática de verdeo, sea de gramíneas como de vicias, que por supuesto los invitamos a hacer algún comentario cuando vean el momento oportuno, que son dos personas que están muy capacitadas en Eso la temática. saben, de verdad, eso, Eso es que lo no que saben desmientan lo que dicen. a Saben. nosotros. Un saludo para los dos. Y gracias Un por saludo sumarse. grande a los dos. Después, Eduardo de Zaperia consultaba cuando hablabas de inoculación, dosis simple o dosis doble inoculante. Sí, ahí, de nuevo, sin ser especialista, yo me acuerdo de los mensajes de Norma González de INTA Balcarce cuando hablaba de inoculación en soja, cuando la soja todavía era un poco rara. Veamos la calidad del inoculante más que la simple doble dosis, ¿no? Porque la concentración de bacterias en el inoculante, acuérdense que es exponencial, por día a las 8, día a las 9, un inoculante de mala calidad, mal conservado, lo que sea, por ahí se le caen varios órdenes de magnitud esa concentración. O sea, varios órdenes de magnitudes, digo, 100 veces, 1000 veces menos bacterias que las deseadas. Y nosotros lo que estamos haciendo con la doble inoculación a veces es como mucho duplicar. Entonces es mucho más importante ver la calidad del inoculante que si hacemos simple o doble inoculación. En general hacemos simple inoculación con un inoculante de muy buena calidad. Veía también que había conectado a algún especialista de alguna empresa privada o algo que puede hablar con más propiedad que yo del tema. Gabriel Carini había ingresado, pero no sé si sigue estando acá presente. Por si No sé si estaba Ariel de Rizobacter. Bueno. Sí, yo lo mismo, no sé si está alguno o por ahí ya tuvo que salir de la presentación. Porque recuerdo en consultas, compartiendo alguna jornada con la gente de Rizobacter que tenían el mismo eje. Centrémonos en la calidad del inoculante, porque nunca duplicando vamos a llegar a reemplazar. Y después consultar por porcentaje de pérdida de planta con diflufenical, emergente. No, por suerte, aún con esas dosis altas que usamos este año, cero, no vi plantas muertas por diflufenical. Sigue ese blanqueado. Sí. De nuevo, esa dosis, yo usaría 180, 200, como sobre todo pensando en suelo un poquito más livianos, y por ahí acá en el sudeste 220, como dosis, ahí no vimos mayores problemas. Perfecto, sí, y Juan Pablo, no sé si está, si realizó algunos ensayos utilizando distintos preemergentes, diflufenical incluido, y por ahí en nuestra zona seríamos más cautos. Por un tema Es más, una experiencia en un lote pegado a eso de la foto, un lotecito chiquito, unas 5 hectáreas, se hizo en convencional, que obviamente ahí le pega mucho más. Y a la misma dosis, 250, no vimos fito significativa, no más que se blanqueaba. Sí. O sea que acá en el sudeste nos animamos a 220, vamos lejos. Sí, sí, pero como muchos herbicidas, suelo, textura, frío y demás. Ya que estamos hablando de herbicidas, y por ahí un comentario, ¿no? En base a nuestras experiencias, ¿han evaluado postemergentes en vicia del tipo de aclonifen, como es un prodigio, o ventazón? Nosotros los vemos muy selectivos para la vicia, tienen su costo, ¿no? Son herbicidas por ahí que tienen un valor interesante, pero en situaciones de lotes con crucíferas, lotes de semilla, aplicando aclonifen en mezclas con brodal, hemos logrado controles excelentes de brasicas florecidas, con tamaño considerable. Bueno. No sé si eso lo han hecho una evaluación allá. No, el año pasado probamos ventazón, pero anduvo muy bien de fito, no nos generó. Pasa que no había tampoco presencia de malezas grandes para hacer una buena evaluación de control.
pero Claro. fito no generó. Son herbicidas para usarlo en mezclas, me parece. Si no son muy específicos y por ahí no tienen un gran espectro de control. Pero son interesantes porque prácticamente no le provocan fitotoxicidad a la vicia, que es lo que queremos, ¿no? Es una cobertura que produzca mucha biomasa, lo que menos queremos es justamente castigarla luego. Sí, sí, sí. Después había una Yo pregunta más. como en la práctica lo que me gusta hacer o sugerir es el uso de preemergentes. Post-emergentes, obviamente estamos hablando de rescate, y como siempre los rescates nunca son 100% efectivos, o porque le pegan a la vicia o porque no controlan bien maleza. O sea, Exactamente. partir con el lote limpio y con residualidad me parece que ya nos deja tranquilos en cuanto al logro del cultivo. Sí, cubrir esa etapa de implantación de la vicia que por ahí muchas veces es lenta, Tal cual. darle un respaldo ahí en el inicio. Sí. Luis Dotti consultó qué densidad de siembra de centeno en mezcla con vicia. Ahí le paso la pelota a ustedes, porque acá, como dije, acá en el sudeste, de Desarrollo para arriba, usamos mucho más avena. Creo que ustedes tienen mucho más datos Mirá, lo que hemos que visto yo. con el centeno y con los verdeos en general, lo importante es antes de hacer una mezcla, es pensar qué proporción le quiero dar yo a la vicia en esa mezcla. Si quiero que tenga una prevalencia importante, nunca utilizar más de esos 15, 20 kilos, 10 kilos, 15, 20 kilos del acompañante, porque lo que vemos es que la gramínea, sobre todo en las primeras etapas, le compite mucho y la desplaza. Sí, entonces, tener en cuenta eso. Si uno quiere que la vicia haga un aporte de mayor importancia en la cobertura, manejar densidades bajas que acompañen a la vicia, que la ayuden a competir con las malezas y a eso, digamos, a su hábito trepador, pero mantener densidades bajas. Ahora, si el uso es mixto, sea por pastoreo y cobertura o ya con la intención de que la gramínea trabaje y tenga una relevancia más importante en las mezclas, a partir de ahí, teniendo en cuenta eso, sí, subir las densidades. Bueno. Otra Y consulta. pensar siempre, o relativizarlo también siempre a la fecha de siembra. Por lo que decíamos hoy de que cambian las tasas de crecimiento relativas, cambian mucho. Entonces, si lo sembramos más tarde, predomina a los mismos kilos de la mezcla, de la composición, sembramos más temprano, predomina la vicha, sembramos más tarde, predomina la gramínea. Eso lo vemos clarísimo. Me dio muy bien. Y otro tema es la disponibilidad de nitrógeno al momento de la siembra. Hemos visto en mezclas de estas que decimos 20 kilos de vicia con 15 a 20 kilos de un acompañante, en situaciones con altos niveles de nitrógeno al momento de la siembra, predomina fuertemente la gramínea. Es decir, la ventaja competitiva que tendría la vicia por fijar nitrógeno la pierde y la gramínea toma un protagonismo muy importante. Luego una consulta de la zona de Lomas de Zamora, siembra del fin de marzo, si se puede ir a 13 kilos por hectárea. ¿Y Sí, cuántos yo creo gramos que de HIT se puede usar en presiembra? la gente de BAS, yo usé ahí en ese lote 40. O sea, 35 la de Marbete, o lo usual, 40 podés usamos ahí sin fito. Y los de BAS creo que habían probado acá en Tandil incluso dosis más alta, pero igual dosis más alta no se les justifica, con eso tenemos quemado. 35-40 va bien. Y lo de los 13 kilos, sí, bueno, creo que sí, para siembras tempranas, por todo lo que hablamos acá, y más estamos hablando más al norte, iría. Igual, está bueno también empezar a hablar, que nunca lo hago, nunca lo hacemos, de plantas logradas, o empezar a pensar en peso de 1000, coeficiente de logro, porque los 13 kilos sabemos la variabilidad que tienen. Tal cual. Pero sí, bueno. Otra consulta con respecto a cuando hablabas del protector de la semilla de vicia para siembras aéreas, ¿qué productos comerciales, si conoces algún producto comercial como para recomendar? Sí, conozco, pero no, no puedo recomendar. Nada, de nuevo, ahí si alguno estaban los chicos de Rizobacter, eso nosotros usamos, creo que es el mismo producto que viene para soja. De hecho, no hay mucha diferencia en los protectores porque no sé, hasta donde sé, son hidratos de carbono que sirven de alimento a las bacterias nomás, así que, o algún otro producto. Pero no, hablo sin conocer. Perfecto. Creo que es el mismo de soja. Está sobre boleos de vicia de avena sobre maíz tardío, que en Suárez se cosechan en agosto, septiembre inclusive, salvia, girasol o soja. ¿Tendría algún beneficio pensando que habría que quemarla muy rápido
para que se me fue. Después de Sí, liberar. bueno, esos son los reparos que yo decía ahí que puede tener eso. O sea, realmente pensemos en los servicios, ¿no? Hablando de cultivo de servicio que buscamos de estos cultivos. Con esa ventana de crecimiento, que va a ser desde la cosecha de maíz hasta que lo quememos, y es muy poco lo que podemos capitalizar. Ahí el retorno de esa inversión va a ser bajo, o mucho más bajo que en otra ventana, en otro nicho de la rotación. Y a Girasol está bueno el comentario, cuando yo salí de la presentación y eso, pero a Girasol encima, como el girasol pone el periodo crítico mucho más anticipado que un maíz tardío o una soja, ya estamos hablando de un girasol que lo pone en enero versus febrero de estos otros dos cultivos, es mucho más dependiente de la acumulación de agua o del agua que le pueda consumir un cultivo de servicio. Entonces, en esa rotación, en esa secuencia de cultivos, no entraría bien. O no entraría, o le repercute mal al girasol, o no tenemos los beneficios que buscamos del cultivo de servicio. En líneas generales, no. Le podemos buscar la vuelta, seguramente, como para que ande mejor, pero no lo veo que se exprese bien. Perfecto. ¿Qué pasa en siembras en fecha óptima? Mezcla vicia-avena, 20 kilos de cada uno, con un año fresco. ¿Predomina la avena sobre la vicia o cómo lo ven? Sí, cuando baja la temperatura, el que tiene la temperatura base de crecimiento más alta es la vicia, respecto a un cereal de invierno. Así que si viene más fresco de lo habitual, por alguna causa, seguramente el que lleve las de perder sea la vicia. Sí. Sí. Otra consulta sobre siembra primaverales de vicia villosa en lotes de maíz de primera como cultivo acompañante. Me imagino yo sembrando la vicia como acompañante del maíz. No estoy pensando si alguno lo hizo eso. No, que yo me acuerde, no. Alguno creo que ha boleado, tipo en B6, B8 del maíz ha boleado vicia ahí, pero no tengo los datos de si tuvo éxito o no. Ahí habría que pensar, bueno, también en el uso de herbicidas en maíz, es un poquito más complicada la cuestión. No sé, un manejo tradicional del maíz donde vamos con atracina, ya no lo podés hacer ahí. Haciendo esa salvedad, por ahí sí. Sí. No lo sé. Sé que hay alguna experiencia en boleo en B6, como cultivo ahí acompañante para que se mantenga abajo. No sé qué éxito tuvo. Perfecto. Otra consulta, ¿la siembra de vicia con avena van las dos mezcladas en el mismo cajón? Dice, ¿no hay decantación de la vicia? No, ahí no tenemos problema. O sea, lo que hablábamos hoy antes de empezar la charla con Ignacio y Eduardo, realmente la facilidad que tiene en el manejo la vicia pura o en mezcla respecto de otra leguminosa, de un trébol, ha hecho que sea el cultivo más adoptado. O sea, se siembra muy fácil, al chorrillo, con la sembradora sin mayor tema, se mezcla, que se puede mezclar o sobre una lona o pasándola de un carro a otro, con método artesanal y va todo en el mismo cajón, la mezcla. Obviamente, bueno, tenemos que apuntar a que nos quede bien la mezcla, si no vamos a tener salpicado en el lote. Y eso por ahí nos ha pasado. Pero no vemos grandes problemas de decantación y que tengas una composición en la punta, cuando empezás a sembrar y otra cuando terminás. No hay mayor problema ahí. No, exactamente. Y recuerdo del ciclo de charlas virtuales que estuvo APRESID promoviendo sobre el cultivo de cobertura, en algunos planteos que tienen muy alta disponibilidad de fósforo, directamente sembraban en el cajón del fertilizante de la vicia y en el cajón de la semilla Sí, es verdad. cereal, y de esa forma directamente evitaban hacer también la mezcla mecánica antes de la siembra, como una alternativa de manejo, en caso de que no se incorpore el fertilizante. Sí, es verdad. Conozco gente que lo hace y está bueno. Sí, realmente muy bien. Así que bueno, si no hay más consultas, y si les parece bien, hacemos unos 5 minutos de descanso por si alguien quiere ir a renovar el mate o al baño, y ya comenzaría Eduardo con su presentación.